bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de matemática. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Para ello vamos a recordar a nuestro triángulo rectángulo, las partes de ese triángulo rectángulo. Recordemos que era hipotenusa, podemos observarlo por aquí. Hipotenusa, el lado más grande de un triángulo rectángulo. También tenemos al cateto adyacente y al cateto opuesto. Así que por favor, no te vas a olvidar de lo que te estoy indicando aquí. Y lo vamos a colocarle un checkcito. A esas partes tenemos la hipotenusa, nuestro cateto opuesto y cateto adyacente. Obviamente este cateto y opuesto y el cateto adyacente van a cambiar de posición según mi ángulo. Con respecto al ángulo teta, que están observándolo aquí, el opuesto obviamente de teta va a ser hacia dónde está mirando. ¿Hacia dónde está mirando el teta? ¿Hacia dónde está abierto este ángulo? Entonces, hacia donde está abierto, eso será su cateto opuesto. Y el que está al costadito, el que le está apoyando, será su amiguito, será el cateto adyacente. Entonces, recuerda, para hablar de catetos opuestos y adyacentes hay que tener en cuenta la referencia del ángulo. En este caso el ángulo está abierto y está mirando aquí. Este cateto es el cateto opuesto y el que está al costado es su cateto adyacente. Pero esto es relativo, porque si colocamos el ángulo teta en esta parte superior, el cateto opuesto obviamente ya no va a ser sino va a ser hacia dónde está mirando, hacia acá. Este será el opuesto y este de acá será el adyacente. Pero el que no va a cambiar de posición va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre será el lado más grande, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de razones trigonométricas, tenemos 6 razones trigonométricas y las tenemos que aprender. ¿Cuáles son? Una es el seno. Aquí estamos observando, aquí tenemos el seno. Vamos a borrar eso. Y vamos a hacer un check. Tenemos al seno, luego tenemos el coseno, es de la secante, la tangente, la cotangente y la coseno. Así es que vamos a ver a continuación las razones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, aquí tenemos el mismo esquema pero un poquito más desarrollado. Hemos recordado las partes de un triángulo rectángulo. Les dije que tiene sus catetos, tiene su hipotenusa, y en este caso el ángulo alfa está aquí, su opuesto es hacia donde está abierta la boquita. Este vendría a ser su cateto opuesto. La letra A o la medida A, este vendría a ser su cateto opuesto, el segmento BC, y su amiguito es el que está al ladito, vendría a ser B, y C es la hipotenusa. Tú te das cuenta porque 90 grados, el ángulo recto siempre apunta a la hipotenusa. Ahora, las razones trigonométricas, te dije que son 6. Uno es el seno y se abrevia con sen del ángulo. En este caso estamos hablando de alfa, entonces sería sen de alfa, seno de alfa. Seno se abrevia sen. Coseno, su abreviación es cos. Tangente, tan. Cotangente, cot. Secante, sec. Y cosecante, CSC. Ahora, una vez que tú conoces las abreviaciones, simplemente le aumentamos el angulito. Así es que de ahora en adelante ya no vas a verlas todo completo, sino vas a ver las abreviaciones. Vas a ver al seno, al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante y a la cosecante, acompañados obviamente del ángulo. Así, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Y así tú debes estar practicando las veces que sea necesario hasta que tú mismo me digas o tú mismo analices y digas, ay, cuando ves esto, este seno, este coseno, este tangente, cotangente, secante, cosecante. Toditos estos 6 los debes aprender. Solo son 6 razones trigonométricas, no hay más. Ahora, ¿cómo calculamos el seno de alfa, el seno de un ángulo? El seno de cualquier ángulo
va a ser igual al cateto opuesto dividido sobre su hipotenusa. Cateto opuesto se abrevia con CO. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. El coseno es cateto adyacente, cateto amiguito sobre la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente cosecante tenemos que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Cómo nos vamos a recordar de estas definiciones? El seno es cosh, el coseno es cash, la tangente coca, la cotangente K sobre co, la secante achica y la cosecante achico. Y también hay otra forma, si tú te sabes las tres primeras, como es el seno, si te sabes también del coseno y si te sabes de la tangente es suficiente, porque estas dos, por ejemplo la tangente es la inversa de la cotangente, o la cotangente es la inversa de la tangente. Si te das cuenta, solo es aquí cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente cambia de posición, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo sucede con el coseno y la secante. Y lo mismo sucede con el seno y la cosecante. Lo mismo, son inversas. Así es que si tú te aprendes las tres primeras, yo sé que tú vas a poder las tres últimas. Ahora, vamos a resolver sobre este triangulito el seno de alfa, teniendo en cuenta la definición. El seno de alfa entonces dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa hemos dicho que es A y la hipotenusa es C. Es importante conocer los lados. Vamos a escribirle por aquí entonces, este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente y este de acá es la hipotenusa. Vamos a representar con H. Cateto opuesto entonces de alfa es A. ¿No? Aquí estaba A, el tapado A. Sobre la hipotenusa es C. Entonces el seno de alfa es A sobre C. El coseno de alfa es el cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? B sobre hipotenusa, B sobre C. La tangente es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Y bueno, lo demás tú sabes que es la inversa, ¿no? La cotangente es B sobre A, porque es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es C sobre B. Y finalmente la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto es A, C sobre B. Así de sencillo se pueden encontrar las razones trigonométricas de diferentes triángulos rectángulos, pero estos deben ser de ángulos agudos. Vamos a ver ahora a continuación unos problemas para aplicar estas razones trigonométricas. Bien, aquí tenemos problema 1, dice a partir del siguiente triángulo rectángulo ABC, ¿qué proposiciones son verdaderas? Por aquí nos da seno de alfa es igual a 1/2, no sabemos, pero primero vamos a analizar nuestro triángulo. Aquí tenemos alfa, nuestro angulito. Tenemos aquí un cateto opuesto, recuerda que alfa mira a M, su cateto opuesto. Su cateto adyacente es el que está al ladito, M raíz de 3, pero nos está faltando ¿qué? La hipotenusa. Entonces, cuando a ti te falta la medida de un lado, utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Recordarás entonces que el teorema de Pitágoras, vamos a hacerlo de color azul, ¿no? Nos decía que la hipotenusa, en este caso esto es incógnita, le voy a poner una variable X, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de sus cuadrados de los catetos. El primer cateto es m al cuadrado más m raíz de 3, también lo elevamos al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado más la suma de sus catetos al cuadrado. Ahora resolvemos. X al cuadrado es igual a m al cuadrado más, aquí repartimos el exponente, sería m cuadrado por cuadrado con raíz se va, te quedaría 3. Luego estos dos son semejantes, así que los sumamos. Aquí es 3m cuadrado más 1m cuadrado, tendríamos 4m al cuadrado. Por aquí es x al cuadrado. Y recuerda que lo que está como exponente pasa como raíz. Así que tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 4m al cuadrado. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí cuadrado con raíz cuadrada se van y nos queda solo la m. De ese modo ya tenemos nuestra hipotenusa. Entonces la vamos a calcular o la vamos a colocar acá al ladito mejor. La hipotenusa es 2m. También hay otra manera, haciéndolo con el triángulo rectángulo notable de 30 y de 60 grados. Relacionando sus catetos. Bueno, pero ya lo tenemos, no hay problema. Vamos a hacer entonces el siguiente paso. Vamos a verificar si seno de alfa es un medio. A ver, recordemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso ya debes estar manejándolo. Entonces, el cateto opuesto de alfa, ¿quién es? Es m, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí una flechita. Este es su cateto opuesto, el CO. Si es posible ponle así para que no te olvides. Y este de al ladito, el que está al ladito, es su amiguito, es el CA, cateto HC. Muy bien, y este ya tú sabes que es la hipotenusa. ¿Sí? Le puedes poner aquí con otro colorcito para que no te confundas. ¿Sí? Ahora sí, continuemos entonces. El seno es el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa? M sobre mi hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 2m. Ahora voy a simplificar m. M y m se van. Arriba me queda 1 y abajo me queda 2. Me queda un medio. Por lo tanto decimos que esta primera proposición es verdadera. Entonces voy a colocarle aquí, esta es verdadera. Vamos con el punto 2. Coseno de alfa. Coseno de alfa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el amiguito de alfa? M raíz de 3 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es 2m. Simplificando las m's me va a quedar arriba raíz de 3 y abajo me queda 2. Te pregunto, ¿es igual a lo que nos da? No, aquí dice 1 sobre raíz de 3, pero aquí nos va a salir raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Vamos con el tercer puntito. Tangente de alfa. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así que por aquí voy a colocar entonces tangente de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto? M sobre el amiguito, es m raíz de 3. Simplifico m y me va a quedar arriba 1 y abajo me queda raíz cuadrada de 3.
Pero estoy observando que este de acá, la proposición 3, está racionalizada porque mi raíz está arriba. Voy a verificar si me sale. Entonces voy a racionalizar. Cada vez que ustedes encuentren una raíz en el denominador, hay que racionalizar. Racionalizar significa multiplicar tanto al numerador como al denominador por la raíz que queremos racionalizar. Raíz de 3, entonces queremos racionalizar, multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3. Entonces raíz de 3 por 1 me queda raíz de 3. Y en el denominador me queda raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 3, 9, raíz cuadrada de 9. Pero raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces me queda esta respuesta. Es igualita a la proposición 3. Y decimos entonces que esta es verdadera. Muy bien, vamos entonces a la última proposición. 4. Dice cosecante de alfa es igual a 2. Cosecante. Entonces voy a colocar por aquí cosecante de alfa es igual a la hipotenusa, que es 2m sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa es m. Simplifico m y me queda 2. Y efectivamente sí es igual. Así es que también esa será verdadera. Le colocaré entonces por aquí verdadero. Entonces me dice a partir de la siguiente proposición, ¿qué proposiciones son verdaderas? ¿Cuáles son? La 1, la 3 y la 4. Entonces, ¿qué alternativa es la que tiene esas? Son la D, ¿no? La D. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a pasar con el último problema. 2. Del gráfico mostrado, halla cosecante de alfa. Vamos allá a la cosecante de alfa. Tenemos un triangulito, pero notamos que está incompleto, porque nos falta, ¿qué? La hipotenusa. Fíjate, no tenemos la hipotenusa, solo tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Para hallar la cosecante necesito la hipotenusa, ¿cierto? Claro, porque la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Fíjate, acá abajo están nuestras razones trigonométricas. Entonces le voy a colocar aquí X y digo teorema de Pitágoras. X al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces 7 al cuadrado es 49. Más 1 al cuadrado me sale 1. Y 49 más 1 es 50. Sabemos que el exponente pasa como la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 50, o podemos fraccionar la 50 en 25 por 2. Descomponer 50 en 25 por 2. 25 por 2 es 50. ¿Por qué he realizado eso? Porque quiero sacar la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es 5 y 2 no tiene raíz, así que la dejamos así. Ya tenemos nuestro valor de la hipotenusa, que sería por aquí 5 raíz cuadrada de 2. Ahora calculemos la razón trigonométrica cosecante. Cosecante de alfa es igual. Hipotenusa me dice. ¿Cuál es mi hipotenusa? 5 raíz cuadrada de 2 sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto de alfa? Recuerda que es hacia dónde está abierto el ángulo. Hasta acá. Sería 7. Y ya está, terminamos. Así es que esa sería nuestra respuesta. Y buscamos la alternativa y es la A. ¿Ves? Súper sencillo. Bien, ahora sí vamos a ver el resumen. Vamos a recordar un poquito el resumen. Recuerden que las razones trigonométricas son 6. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Así es que por favor practica mucho. Y aquí te presento tu desafío.
En el problema 1 dice del gráfico o del triángulo ABC, ¿qué proposiciones son verdaderas? Igual, vas a tener que comprobar si alfa más teta es 90. Por eso está fácil. En la primera dices verdadera, porque recuerda que los ángulos, como suma o son agudos, la suma de estos dos da 90 porque este es un ángulo recto. O sea, 90 más 90 es 180. Y aquí compruebas el teorema de Pitágoras. Verificas si estos son los catetos, AB es cateto o B es cateto, y la hipotenusa. Si fuera AC la hipotenusa, ya tú sabes cómo verificar, entonces AC al cuadrado efectivamente será igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tienes que verificar. Y en el tercer punto te dice el triángulo ABC tiene 3 ángulos agudos. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque solo alfa y teta son agudos, pero aquí el ángulo B, que es 90 grados, es de recto, no es agudo. El problema 6, tú debes completar los enunciados según corresponda. Por ejemplo, dice el o la de un ángulo agudo es un triángulo rectángulo, es igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Será el seno? ¿Será el coseno? ¿Cuál será? Entonces puedes poner el seno es de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí completas. Para eso tienes que aprenderte las razones trigonométricas que hemos hecho hoy día, las 6 razones trigonométricas. Y en el caso 2 es muy parecido a lo que hemos visto en el problema 2. Tienes que completar este valor, este cateto, con una variable. Ojo, aquí cambia un poquito porque tu hipotenusa es 2. Entonces no vas a copiar idéntico a lo que te he explicado. Obviamente tú tienes que ser inteligente y decir, esta es la hipotenusa. Entonces dirás 2 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más este valor que no conocemos, que es este de acá. Le pones x al cuadrado. De ese modo vas a hallar x, ¿cierto? Hallas x y luego hallas secante de teta. Así que eso ha sido todo por hoy. Te deseo éxitos. Nos vemos.